Jorge, estamos a terminar la campaña. Faltan 48 horas para que se termine oficialmente la campaña electoral. Desde la visión de Jorge Reyes, ¿qué ha dejado de bueno y qué ha dejado de malo? ¿Qué de nuevo nos han dicho? Gracias, Alonso. A la ciudadanía saludo muy afectuosamente. Cuando tú juegas un partido de vóley, buscas que haya un árbitro que no sea vendido, que no sea parcializado. Y entonces el hombre, la mujer también por supuesto, somos en esencia normativos y tenemos normas para jugar vóley, incluso fíjate, normas que estaban como leyes para los duelos que había en el Código Penal. Pero, ¿qué es lo que se busca? Que haya igualdad de oportunidades. Si tú vas en una carrera, todos tienen que estar en la línea de partida. Pero aquí tienes tú una primera situación totalmente condenable. El candidato a Estado tiene todo el aparataje del Estado, la publicidad del Estado, hace lo que ha hecho, lo que ha querido, ha jugado con los encargos a una vicepresidenta nombrada por él. Entonces no podemos decir que allí haya habido igualdad de oportunidades entre él y el resto. O sea, rompió todas las leyes, ¿no? La Constitución y las leyes. Entonces, allí se juega con cancha inclinada. Y dice, bueno, yo encargo unos 3 días desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, etcétera, etcétera, cosas. Pero tú tienes una propaganda atosigante del gobierno que no se necesita ser expertos en política o en marketing para entender de que todo eso está abonando al candidato. Jorge, pero aquí hay una cuestión que todos nos preguntamos. La vicepresidenta, la señora Abad, no fue electa por el pueblo en votación universal, directa y secreta, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ahora se nombra por decreto? El presidente dice, ella no me gusta, la nombra a la señora como vicepresidenta y eso pasa. Y lo peor es que la Corte Constitucional no es clara en su pronunciamiento, que ya lo hicieron el público el día de ayer respecto de este caso. Dice muchas cosas y no dice nada. Entonces allí viene el otro asunto. No es que por tonto hace esas cosas, no es que son tontos sus asesores, están posicionando la idea que contra este señor no hay ni Dios ni ley. Aquí hace lo que le da la gana y ninguno o todos no pueden contra él. Eso es terrible, porque es mucho más que un autócrata, es una verdadera dictadura, porque esas redes de conversaciones y de posibilidades de ir cambiando, de ir corrigiendo, que caracterizan a la democracia, las ha acabado. ¿Y por qué digo? A su disposición, lamentablemente con este último pronunciamiento de la Corte Constitucional, que al parecer era el último reducto que se tenía de la democracia puesto a su servicio. El Tribunal Contencioso Electoral justamente ahora coge y destituye a los consejeros de la Liga Sur, que significa un golpe político para la Revolución Ciudadana. Retorna la señora fiscal y comienzan los allanamientos. Si revisamos sin apasionamiento alguno, vamos a ver que Noboa tiene cogida la institucionalidad y entonces está posicionando a aquel que todos contra él no pueden y que aquí no hay constitución ni hay. Ese es el otro punto. Ahora, en alguna declaración que hizo hace unos meses atrás dijo que él es temible como enemigo. Sí, que es muy mal enemigo. Sí, que es un pésimo enemigo, dijo. Y entonces allí hay que preguntarle pues a su ex consorte, con la que tiene no sé cuántos juicios, como 42 juicios. Entonces, esa es una parte. Pero aquí viene el otro tema. ¿Qué caracteriza esta campaña? Caracteriza aquel manejo de la posverdad. Todo aquello de jugar con las emociones para no presentar una realidad objetiva, sino que pueda hacerse de las verdades mentiras y que por esas mentiras la gente se emocione, es otra de las características. Hoy escuchaba a un analista y decía que la campaña del presidente de la República se basa en el manejo del TikTok. ¿Y qué es la red que concentra la mayor cantidad de esfuerzos para trabajar con la emocionalidad? Y lo decía,
Y hay una serie de jóvenes que trabajan en presentar unos TikToks que sean muy agradables para los jóvenes, que sean sentimentales, etc. Es decir, la posibilidad de pasar de una argumentación sobre una propuesta, sobre un plan, sobre un programa. Eso no hay. No hay. Entonces juega deliberadamente con la emoción. ¿Para qué? Para que quede abierto el camino para todo aquello que significa una guerra cognitiva. Ahora, aquí lo que parece ser también de alguna manera que hay es el voto por amor o por odio. Porque quieren a uno, porque no lo quieren a alguien, dan el voto por acá. No importa si es blanco, si es negro, si hizo o no hizo nada. Es esa animadversión hacia ese personaje el que hace que la gente vote en contra de él. Pero eso no tiene nada de propuesta, pues. A ver, el presidente actual ganó porque él habló muy claramente diciendo que los antis tienen un techo y los pros son infinitos. Y se presentó en esa ocasión como un adalid que el país es mucho más allá que el clivaje correísmo-anticorreísmo. Ajá. Así lo dijo. Así es. Ahora se pelea con Andrea González y otros tantos más odiadores por quién es el líder del anticorreísmo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la nueva sociología estamos viviendo la sociología del odio para poderla conectar con la posverdad que genera estas burbujas. Tú lo odias a Correa o odias al correísmo y no sabes por qué, pero lo odias. Así es. Y alguien también puede haber del otro lado, que lo defiende sin saber exactamente qué es lo que se quiere. Hay los dos polos, Sí, pues, ¿no? entonces, por eso cualquier forma de fanatismo tiene que ser condenada. Pero en esta campaña, entonces, especialmente a partir del debate, se aprecia una pelea por ese grupo que se reparte el pastel de los anticorreístas y el otro grupo de los que no son correístas y más bien tienen una propuesta progresista, de izquierda, democrática, etcétera, cosas. Eso conlleva entonces a polarizar el país. Y es muy grave porque si entramos en aquella recta del fanatismo, entonces cualquier cosa es posible, comenzando desde un golpe, una puñetiza, etcétera, hacia otras formas. Y tenemos en el mundo muchos ejemplos de estos fanáticos que han puesto en riesgo la democracia, la vida de las personas. Ahí tienes otro elemento sumamente grave. Como que nos estamos yendo al modelo árabe de vivencia política. La guerra cognitiva significa hacerte ver a ti una realidad que no existe. Yo te hago ver a través de la utilización de los medios de comunicación, de las tecnologías. Y de la religión también. Y de la religión, te hago ver realidades que yo quiero que tú veas. Pero no solamente que tú veas, sino que estés convencido de que eso es así y que estés dispuesto no solamente a discutir, sino a agredir por ese asunto. Eso es lo más grave. Pero cuando tú te das cuenta, resulta ser que esas realidades son ficticias. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Se hizo, es un ejemplo clásico para explicar la posverdad, se hizo todo aquel barullo de los apagones en el mes de abril. Y se dijo que se han abierto las compuertas que se dejaron para que se vaya el agua. Ajá. Era una mentira terrible, porque las compuertas quedaban más arriba cuando está rebotando el agua, y no era posible eso. La defendió ese señor que era ministro Iturralde, que era ministro de Comunicación. Y dijo que era así. Y sobre esa base, mira tú, sobre esa base las denunciaron a la ministra, a la señora Robo, a Robo y a 20 gentes más. Así es. Los denunciaron por sabotaje. Crearon una mentira inmensa que sabían que era así, mentira, no es que se equivocaron. Y lo posicionaron como ellos, que son el rezago de cierto gobierno, como los causantes de los apagones. Y la gente que... Pero no tenía en ese problema de los apagones, nadie decía que tenía la culpa el presidente Noboa. Exactamente, porque con esa mentira, con esa filosofía de la posverdad, no solamente que lo exculpaban de culpa, sino que generaron el odio hacia otras personas. Esa es la norma de este gobierno, exculparse de cualquier cosa
y hacerlo. Te voy a poner otro ejemplo, porque así me hago entender más con la ciudadanía. El presidente Correa, a propósito de los 4 niños de las Malvinas, dice que hay que declararlos héroes cuando no sabían qué había pasado. Presidente Noboa. Daniel Noboa, sí. Él habla de eso. Primero que debería ser investigado por qué hizo eso. Pero el rato en que estos niños aparecen y se hacen las pruebas respectivas, ese rato se quiso posicionar como una verdad así repugnante, que los únicos responsables era el padre, eran los familiares. Por haberlos dejado que estén fuera. Dejado que está fuera. Entonces, los auténticos responsables que se llevaron a niños que caminaron más de 40 kilómetros, pudiendo haberlos dejado en una unidad de flagrancia a la huerta de donde los cogieron, generaron en la ciudadanía todo un sistema para exculparlos de su responsabilidad y echarle la culpa a otro. Eso es lo que estamos viviendo en esta campaña. Y por eso es algo terrible, porque al menos desde mis valores, eso va contra lo que significa la moralidad pública. Y bueno, y otros elementos más. Yo decía del tema del debate, que ha merecido muchas cuestiones. Entonces, ahora lo que estamos viviendo es otra cosa. Yo de algún rato decía que cuando debatió Rodrigo Borja con León Febres Cordero y estuvo Alejandro Carrión de moderador, se acabó el debate, ganó el uno, ganó el otro, cualquiera, y se fueron a dormir. Sí. Se fueron a dormir, yo lo vi, caramba, a ese debate. Pero resulta de que ahora no ganas el debate, sino hay que ganarlo al debate en el postdebate. En el postdebate, recuerdo que le decía, pero míreme a la cara, míreme a los ojos, le decía un candidato al otro, ¿no? Entonces, allí tú viste que se pelearon, pero viste tesis, confrontación de tesis, una cosa que educaba a la gente en cuanto a la política. Ahora no. Porque sí, porque no, porque una cosa, porque no la otra. ¿Qué recuerdan del postdebate? Lo que la señora Andrea González fue a insultarlos a los correístas. ¿Qué recuerdan de lo que Noboa no le pudo a Tabasi contestar los nombres de los niños de las Malvinas? Lo que queda en el debate es la frase de Cucalón, eres o te haces. Y bueno, y el tema de fondo, porque allí habían posiciones de derecha, neoliberales, un concurso de mucha gente de esos, de los privatizadores, pero también hubieron otras tesis importantes. Para mí una gran y brillante participación de Leonidas Issa, la misma Luisa González, que estaba defendiendo por el mismo Pedro Granja, pero de eso no sirvió. No, de eso no se ha hablado nada. O sea, de las posiciones frente al proceso neoliberal, nadie ha dicho nada. Entonces, no se sabe qué mismo es lo que quieren, cómo lo quieren hacer, porque está en el radar otras formas de hacer política. Y termino con esto, mi querido Alonso. Si tú sales a hacer una encuesta y le dices, dígame, ¿cuáles son los candidatos al Parlamento andino? No sé. ¿Cuáles son los candidatos nacionales? Sabrán 2 o 3. Los más diría, iniciados en materia. Entonces, no sabes quiénes son todos los presidenciales, quiénes son los candidatos a la Asamblea Nacional, los candidatos andinos, y muy pocos los de Loja. ¿Por quién vas a votar? ¿Con qué elementos vas a discernir? ¿Voto por este o no por este? No hay elementos de Votas por el mundo de imágenes y por el mundo donde mandan los troles y los votos. Esa es una triste realidad, ¿no? Que hay que cambiar. Ya no se vota por posición, no se vota frente a los problemas grandes del Estado y su manera de enfrentarlos. No, ahora se vota por imágenes, se vota por cariño, por amor o por odio. Exactamente. Entonces, el tema del amor o del odio es fundamental. ¿Por qué razón? Tal vez para hacerme entender. Alonso, cuando tú estabas enamorado, entiendo, entonces, ¿qué era lo que sucedía? De que todo le veías a tu enamorada, a tu novia, estoy hablando cuando eras soltero, por supuesto. Le veías, siempre ha sido esa la vida de los enamorados. Le ve perfecta a la novia, se la ve perfecta a la novia y ella lo ve perfecto al novio. Exactamente. Sí. Entonces, mira, se ve con el corazón. Y cuando odias, eres casi incapaz de ver algo positivo de las otras personas. Eso es
una alienación cognitiva para que no te quede posibilidades de discernimiento. Así es. Aquí hay unos saludos. Claro. Rolando Iván Vélez dice: saludos cordiales, Jorge Bien. Reyes. Nuestro país está rodeado de tanta miseria y miserables envueltos en odio dañino para el país. ¿Cuál es el camino para recuperar la paz? Dice él. Y Pedro Monteros dice: un afectuoso saludo a Jorge desde Canadá. Un afectuoso saludo a Jorge Fernando Reyes Jaramillo, querido amigo y compañero de infancia y juventud. El tiempo ha demostrado que su opinión editorial es muy certera. Gracias a los dos amigos, mis buenos amigos. A Pedro le mandamos allá un fuerte abrazo, compañero del alma, compañero de experimentos para hacer nuestros trabajos de física. Tan lindo que nos acordamos. Hicimos una máquina de vapor. Con Pedro. Con Pedro Monter, con Pedro Valdivieso. Ahí estuvimos haciendo para el trabajo de física del 5º año del patrón Bernardo. A ver, ¿cómo lograr que esto haya? ¿Cómo recuperar la paz? Dice Iván Vélez, por ejemplo. La paz hay que irla recuperando politizando a la gente. Mira, la gente aquí, si estuviera bien informada, si tuviera conciencia de lo que pasa, entonces no se va a dejar engañar así de fácil. Por supuesto. Entonces es un proceso de politización. Si tú comparas al pueblo mexicano sometido a una serie de cuestiones que terminó dándole un triunfo a su presidenta, es mucho más politizado que el nuestro. Entonces hay que trabajar para generar esto. Y eso como parte de recuperar el tejido social. Aquí hay una cuestión, Jorge, que me parece que valdría la pena toparla, ¿no? Y es el hecho de que la gente dice: yo no vivo de la política y a mí la política no me interesa. Es muy difícil entrar en procesos de conversación o de diálogo político porque la gente dice: no, yo en política no me meto. Lo que sucede es que a la política la han despreciado tanto, la han llevado al punto de que hablar de política casi es hablar de corrupción. Es una especie de mala palabra también. Claro, entonces obviamente la gente no quiere contaminarse con eso. Pero nosotros todos los días hacemos política. El otro día un señor que dice: yo soy libertario, que no sé qué, que la tutela del Estado y más cosas. Le decía: a ver, tú como buen libertario y que quieres que salga el Estado, ¿qué te parece si vuelven en esas cápsulas a ponerte un poco de harina y no hay quien controle? No, es que para eso está el Estado, para controlar. ¿Y entonces en qué nos quedamos? Entonces, hablaba con otra persona: es que aquí la liberación del precio del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Digo, y estos son los primeros que están pidiendo el control de los precios de los alimentos. Entonces hay que entender estas situaciones, porque estamos pasando... A veces fue medio moda nomás eso de... Sí, de los novismos y todo eso. Es que yo defiendo la libertad. Oye, ¿tú defiendes la libertad del zorro en el gallinero? A ver, de eso estamos hablando. Entonces yo creo que eso se da solamente porque no hay una buena preparación. Y lamentablemente las universidades, que son las llamadas al ser el centro del análisis político, no del proselitismo político, son dos cosas diferentes. De acuerdo. Dos cosas diferentes. Una cosa es que la universidad tiene que estar exenta de partidos políticos. Pero otra cosa es de que no analicen los problemas, no se pronuncien y no orienten. Y allí tenemos una gran falla de la propia universidad, otrora el centro receptor de los problemas y el motor generador de las propuestas. No queda nada. De eso ya no queda nada. O sea, simples tecnócratas allí, sumisos, que se acoplan, salvo la Universidad de Cuenca, que sí tiene una posición. Pero adicionalmente a eso, diría yo, hay un grave daño que le ha hecho a la sociedad en su conjunto la presencia de partidos políticos sin ningún interés de politizar la ciudadanía. Exactamente, es que esa es la clave para que no se politice, entonces pueden hacer muchas cosas. Tal vez quisiera poner un ejemplo. Para la gente es necesario que haga comparaciones. Yo te voy a decir como médico, como salubrista, como decano, un poco más de cosas, que he estudiado el sistema de salud. Sí hubo un tiempo donde los hospitales funcionaban bien. Claro que sí. Tenían medicinas. Sí, señor. Podían atender las emergencias. Yo no tengo ningún problema en decir, ese tiempo fue el de Correa. Tenemos un estudio con mi hijo que es economista para mirar la inversión
desde el punto de vista del modelo keynesiano en salud y en educación. Sí hubo esa posibilidad de que sea mejor. Con todos los problemas del seguro social, sí teníamos mejores niveles de acceso al seguro de salud. Que debía haberse profundizado en ese trabajo de mejora, sí, pero ya no era cuestión solamente de uno, sino de los que vinieron luego. Entonces, ¿qué pasa? Se desmonta, comillas, el correísmo, y esto es clave que me entiendan bien, porque decían que lo de Moreno, su mejor obra era desmontar el correísmo. Eso fue lo que dijo. Pero eso es la mentira más grande. Lo que hacían es reimplantar el neoliberalismo. No te olvides que hay un ejemplo que es bien decidor. Antes quisiera saludos desde Londres. Dice Franklin Armijos, los medios alternativos están para dar la batalla cultural al neofascismo y a los neoliberales. Gracias, Jorge, por tus opiniones aleccionadoras. Qué lindo, por Dios. Me siento muy emocionado. Desde Londres. Desde Londres. Estoy totalmente de acuerdo. Si no hubieran estos medios alternativos, que los medios alternativos hicieron posible que se gane o que pierdan esas dos preguntas en el referéndum. Claro. Porque si no hubieran habido estos medios, todos barrían allí. Sí. Ahora tienen que posicionarse Sí. en esa nueva forma de pelear a la hegemonía, la batalla cultural, pero desde los intereses de las grandes mayorías. Estabas diciendo algo. Decía Jorge, es necesario entender que hay algunas cosas que se han ido perdiendo producto de esto que estamos viviendo. Los partidos no han logrado politizar a sus militantes. No sé por qué, pero no lo han hecho. La gente como que ve con absoluta pasividad lo que está pasando. Decía alguna vez cuando caminaba por la calle, por menos se votaba presidentes. Y hoy no pasa nada. A ver, no sé si tú escuchaste una entrevista que le hacía, creo que en Tele Amazonas o en un canal nacional, Andrea González. Y el periodista le pregunta, a ver, usted fue de candidata a viceprefecta por la Unidad Popular, ex MPD. Después estuvo con María Paula Romo, después estuvo de binomio con Fernando Villavicencio y ahora está de candidata a la presidencia con Lucio Gutiérrez. O sea, ¿cómo es esta situación de que está en dos partidos completamente, se supone, diferentes ideológica y políticamente? Por supuesto. ¿Qué pasa con los jóvenes? Es que los jóvenes no nos afiliamos. Palabras más, palabras menos. Eso le contestó. Entonces, cuando un joven, comillas, piensa de esa manera, ¿para qué un partido político? Que le da igual uno u otro, porque se supone van a ver la solución de algunos problemas. Y en este caso, de la persona que estoy hablando, era su lucha anticorrupta. Entonces, allí tenemos un elemento que es fundamental para pensar que este sistema democrático que está en base de los partidos políticos tenga un completo fracaso, porque ellos se han convertido casi la gran mayoría en empresas electorales. ¿Dónde está un partido político que permanentemente esté haciendo propuestas de cambio, de transformación, que eduque a su militancia? No, tienen sus escuelas de adoctrinamiento, que es otra cosa. Entonces allí tenemos un elemento que para mí es fundamental. El otro elemento, mi querido Alonso y la ciudadanía, es de que se iguala el concepto de democracia a ir a votar en las urnas. Eso es todo. Para mucha gente eso es democracia. Eso no es democracia. Es una herramienta de todo el tema de la democracia. ¿En dónde está la democracia? Precisamente en donde hay asimetrías de poder. Y las asimetrías de poder las estamos viendo ahora. Cuando un presidente controla casi todas las otras funciones del Estado, excepto en este caso del legislativo, tú puedes decir que no vives una democracia, sino vives una dictadura. Democracia significa que así gane un partido con el 99% de los votos, tiene que respetar al 1% que no votó. Claro, pero también la gente tiene que involucrarse en los problemas. Plantear alternativas y salidas. Por eso decía yo, la gente dice, yo no vivo de la política y por lo tanto no me interesa la política, y como que se ha convertido en una palabra medio obscena, decir, hablar de política. Lo que sucede es que hay que comenzar por donde debemos echar para adelante, como dicen los colombianos. ¿Qué estamos entendiendo por política? Porque una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros reclamamos esa debacle del servicio de recolección de basura y del tratamiento de los residuos sólidos en el municipio, ¿qué estamos haciendo?
Cuando desde el municipio te dicen y te plantean, a ver, yo quiero priorizar esto, comprar una maquinaria, en lugar de atender estas otras cuestiones, ¿qué estamos haciendo? Es una política de adquisiciones que tiene que ver con el equipamiento del municipio. Lo otro, ¿qué pasa con las políticas sociales? Entonces, todos los días hacemos políticas sociales. Tú has sido salubrista y has trabajado permanentemente en el área de la salud. Pero lo que pasa, para aterrizar un poco en Loja, lo que pasa en Loja es terrible con la contaminación de los ríos. Y yo traigo a colación esto porque Jorge Reyes, el alcalde, fue el que hizo los trámites para la consecución del crédito para los colectores marginales, que venían a ser una especie de ayuda para la descontaminación de los ríos. Pero eso ya no sirve. Lamentablemente, habrá que volver a hacer. Anteriormente, el río Malacatos era una cosa insoportable. La gente iba y botaba la basura en el río. Claro, así era. Normalmente. Excrementos los botaban en el río. Sí. Y cuando venía el periodo de estiaje, era terrible, terrible los olores. Entonces allí comenzamos a trabajar, utilizando los propios estudios del Plan Maestro de Agua Potable, y nos dedicamos a conseguir la plata, e incluso se llegó a la adjudicación de la compañía que vino a hacer eso. Así. Lamentablemente, el diámetro de los tubos fue reducido y en una parte se dejaron los aliviaderos, entre comillas, que se llama. Entonces, supuestamente para cuando venía más agua podía salir por allí, pero no se descontaminó el lecho de los ríos. Así es. Y ahora tenemos una situación muy grave, porque solamente una parte, no más allá del 35% de lo que se utiliza en la planta de tratamiento de residuos sólidos en el norte de la ciudad es conducido por los colectivos. Pero de eso no se dijo nunca nada, ni a nivel local, ni se dice nada a nivel local ni a nivel nacional. Entonces, aquel sueño de querer una ciudad limpia con sus ríos descontaminados quedó en buenas intenciones, pero hay cómo hacerlo. Y te voy a contar una cosa. Recientemente, yo vivo por el sector de la Argelia, vi a unos jóvenes metidos en el río Malacatos echándose agua. Es una agua contaminada, pero ese rato dije, sí, es posible que la gente se vuelva a bañar en los ríos de Loja. Pero hay que trabajar pensando en todos, en la naturaleza. Porque si se vayan ahora, se contaminan de cualquier cosa, pues así de enfermos, ¿no? Naturalmente. Pero digo, de este tipo de temas no se ha tratado en la campaña tampoco, en la campaña presidencial. Es que, claro, los temas fundamentales, los temas donde hay controversia, los estrategas políticos dicen, Cholito, cuidado con toparse. Ahí no te entres. No te metes porque allí es terreno deleznable. Entonces se discute de cualquier otra situación. Dime, el próximo año hay que pagar más de 8.500 millones de dólares del servicio de la deuda externa. ¿De dónde? El próximo año, el déficit fiscal ficticio que lo bajaron, porque no gastan, pues entonces asoma un déficit que... No hay inversión en nada. No hay inversión, así de simple. Todo esto necesitan más de 11.000 millones para el próximo año. El rendimiento que ha dado los impuestos que hemos pagado los ecuatorianos ha sido al máximo. ¿Dónde está la obra? Todos estos elementos tienen que discutirse. ¿Cuáles son las políticas para generar empleo? Si es que el Estado no invierte, por lo menos inicialmente, nadie de la empresa privada va a venir a decir, yo invierto en un país donde en el mes de enero se vuelve el más violento respecto del 23 y del 24. Entonces, fracaso de la política de seguridad, fracaso de la política de empleo, fracaso de la política social. Esto teníamos que discutir. Pero no se discutió. Eso, entonces viene la estrategia y dice, cuidado, presidente, sobre esto no diga nada. Haga unos TikToks mal utilizando a los niños, etcétera, porque eso tiene un contenido más sentimental, pero cuidado con discutir estas cosas. Entonces lo pueden traer a este señor González, conocido agente de la CIA, Al que dice que es presidente de Venezuela. el que dice, y más conocido como el Matacuras, así lo decían, hay que leer. En Salvador. Pero por supuesto, ahora de aspecto bobalicón, y los reconoce como presidente y quiere firmar algunos convenios con alguien que no representa nada. Esta es la política que hay que cambiarla. A lo mejor nos sirva
un sistema de inspiración, un sistema europeo, un sistema finlandés, donde se discuten otros problemas fundamentales y no en el sainete. Igual que Nerón, había que darle sangre al pueblo. Por acá hay que darle también fútbol, que a mí también me gusta, ¿no es cierto? Pero ahora hay que darle TikTok, que es el nuevo opio del pueblo, por supuesto, mal utilizado. Ojalá y no tengamos más adelante de nuevo algún problema de salud global y se pague deuda externa en vez de atender los problemas de la salud que en ese momento existe. Fue Como se terrible. hizo con el pago de la deuda externa Adelantaron el pago de la deuda en externa. plena pandemia. Así es. Muriéndose la gente, güey. Se moría. Así fue. Terrible.